¿Qué es lo que te preocupa? La vida es un banquete, pero lo trágico es que la mayoría de las personas están muriendo de hambre. Hay una bonita historia sobre unas personas que se hallaban en una balsa a cierta distancia de la costa de Brasil y se estaban muriendo de sed. No sabían que el agua en la que estaban flotando era dulce. El río entraba en el mar con tanta fuerza que penetraba en él más de 3 kilómetros. De modo que tenían agua dulce allí mismo, pero no lo sabían. De la misma manera, estamos rodeados de alegría, felicidad y amor, pero la mayoría de nosotros no lo sabemos. La razón es que estamos hipnotizados, dormidos. Imagínate un mago que hipnotiza a alguien de manera que la persona ve lo que no está ahí y no ve lo que sí está ahí. De eso se trata. No llores por tus pecados. ¿Por qué llorar por pecados que cometiste cuando estabas dormido? ¿Vas a llorar por lo que hiciste en un estado hipnótico? ¿Por qué quieres ser como una persona hipnotizada? Son pocos los que entienden esto y se lo toman en serio. ¿Les gustaría más tener todas las cosas que en ese estado hipnótico les hicieron creer que eran muy buenas, preciosas, importantes? Comprende que tal vez tienes ideas equivocadas y que son estas ideas las que están influyendo en tu vida y convirtiéndola en un desastre. Y sigues hipnotizado. Ideas sobre el amor, ideas sobre la libertad, sobre la felicidad, muchas ideas. Y no es fácil escuchar a alguien que cuestiona esas ideas, que son tan preciosas para ti. Se han hecho estudios interesantes sobre el lavado de cerebro. Se ha revelado que le lavaron el cerebro a alguien cuando adopta o introyecta una idea que no es suya, que es de otro. Y lo increíble es que esa persona estaría dispuesta a morir por esa idea. ¿No es extraño? La primera prueba de que a una persona le lavaron el cerebro e introyectó convicciones y creencias tiene lugar cuando se atacan esas convicciones y creencias. Esa persona se siente aturdida y reacciona emocionalmente. Esa es una buena señal, no infalible, pero sí una buena señal de que te han lavado el cerebro. La persona está dispuesta a morir por una idea, aunque no fuese suya. Los terroristas o los santos, así llamados, aceptan una idea, se la tragan enterita y están dispuestos a morir por ella. No es fácil escuchar, especialmente cuando uno se pone emocional con respecto a una idea. Y aunque no se ponga emocional, no es fácil escuchar. Siempre escucha de acuerdo a su programación, a sus condicionamientos, a su estado hipnótico. Y con frecuencia interpreta todo lo que se le dice en función de su estado hipnótico, de su condicionamiento, de su programación, de su lavado de cerebro. Había una vez una joven que estaba escuchando una conferencia sobre agricultura y dijo: «Discúlpeme, señor, estoy completamente de acuerdo con usted, con que el mejor abono es el abono de caballo maduro. ¿Nos podría decir qué edad debe tener el caballo?» Oh, Dios, ¿ven en función de qué está preguntando ella? Todos tenemos nuestras opiniones, ¿no es verdad? Y escuchamos en función a esas opiniones. Enrique, ¿cómo has cambiado? Eras alto y ahora eres tan bajo. Eras fornido y ahora eres delgado. Eras rubio y ahora eres tan moreno. ¿Qué te pasó, Enrique? Y Enrique dice: es que yo no soy Enrique, soy Juan.
Ah, cambiaste hasta de nombre. Claro, ¿cómo lograr que las personas así escuchen? Es que lo más difícil en el mundo es escuchar. Es ver lo más difícil. No queremos ver. ¿Creen ustedes que un capitalista quiere ver lo que hay de bueno en el sistema comunista? ¿Creen ustedes que un comunista quiere ver lo que hay de bueno y saludable en el sistema capitalista? ¿Creen ustedes que un rico quiere mirar a los pobres? No queremos mirar, porque si lo hacemos, podemos cambiar. No queremos mirar. Si uno mira, pierde el control de la vida que tiene tan precariamente armada. Para poder deshipnotizarse, lo que más uno necesita no es energía, no es fuerza, no es juventud, ni siquiera una gran inteligencia. Lo que necesita, por encima de todo, es estar dispuesto, sí, dispuesto a aprender algo nuevo. Las posibilidades de despertar están en proporción directa a la cantidad de verdad que uno puede ser capaz de aceptar sin huir. ¿Cuánta verdad estás dispuesto a aceptar? De todas las cosas que amas, ¿cuántas estás dispuesta a ver destruidas sin huir? ¿Cuán dispuesto estás a pensar en algo que no te sea tan familiar? La primera reacción es el temor. No es que temamos lo desconocido. Uno no puede temer lo que no conoce. Nadie teme lo desconocido. Lo que uno realmente teme es la pérdida de lo conocido. Eso es lo que teme. A ver si te digo, todo lo que hacemos está tocado por una pizca de egoísmo. Ay, no, eso no es fácil de escuchar. No quiero oír eso. Vamos a profundizar un poco más. Si todo lo que haces proviene del egoísmo, ¿cómo te hace sentir eso con respecto a tu caridad y a todas tus buenas obras? ¿Qué les pasa a ellas? Piensa en todas las buenas obras que has hecho, o en algunas de ellas, y comprende que realmente surgieron del egoísmo, lo supieras o no. ¿Qué le pasa a tu orgullo? ¿Qué le pasa a tu vanidad? ¿Qué le pasa a esos agradables sentimientos tuyos? A esa palmadita de felicitación en la espalda cada vez que hiciste algo que te hizo sentir tan caritativo. ¿Sabes qué pasa? Todo eso queda aplastado. ¿No es así? ¿Qué le pasa a ese sentimiento de superioridad frente a tu vecino a quien tú considerabas tan egoísta? Todo cambia, ¿no es verdad? Bueno, dirás, mi vecino tiene gustos menos refinados que los míos. Tú eres una persona peligrosa, realmente lo eres. Parece que el tan conocido Jesús tuvo menos problemas con otra clase de personas que con la clase de personas que son como tú. Muchos menos problemas. Él tuvo problemas con personas que realmente estaban convencidas de que eran buenas. Sí, estaban convencidas de que eran buenas. Las personas de otra clase parece que no le crearon muchos problemas. Los que eran abiertamente egoístas, sí. ¡Qué liberador que es esto! Sí, es maravilloso. ¿No es maravilloso darse cuenta de que tú no eres mejor que nadie? ¿No es maravilloso? Ah, sí, claro, quizás estés desilusionado. Sí, me imagino. Mira lo que hemos sacado a la luz. ¿Qué le pasa a tu vanidad? ¿A ti te gustaría sentir que eres mejor que otros? Pero hemos sacado a la luz esa falacia. Parece ser que el egoísmo proviene de un instinto de conservación.
el primero y el más profundo de nuestros instintos. ¿Podemos optar por el desinterés? Esto sería casi como optar por la inexistencia. Podría parecer lo mismo que no existir. Como quiera que sea, es que no te sientas mal por ser egoísta, porque todos lo somos. Una vez alguien dijo algo terriblemente hermoso sobre Jesús. ¿Quién lo dijo? Ni siquiera era cristiano. Y dijo, lo más hermoso acerca de Jesús es que estaba a gusto con los pecadores, porque comprendía que no era mejor que ellos. Somos distintos a los demás. Por ejemplo, los criminales son distintos, ¿no? Solo en lo que hacemos o no hacemos, pero no en lo que somos. La única diferencia entre Jesús y los demás era que Él estaba despierto y ellos no. Presta atención a las personas que se ganan la lotería. Ellos dicen, me siento orgulloso de aceptar este premio, no para mí, sino para mi nación y mi sociedad. No, es un sarcasmo, porque no hay nadie que diga eso cuando se gana la lotería. ¿Eso puede ser motivo de orgullo? Bueno, de la misma manera, si tú logras despertar, lo harías en tu propio interés y serías afortunado. ¿Quieres sentirte glorioso por esto? ¿De qué te puedes gloriar? ¿No puedes darte cuenta de lo absolutamente estúpido que es vanagloriarse de tus buenas obras? El fariseo no era un hombre malo, era estúpido. No se detenía a pensar. Alguien lo dijo cierta vez. No me atrevo a detenerme a pensar, porque si lo hiciera, no sabría cómo volver a empezar. De manera que, si te detienes a pensar, verás que al fin y al cabo, uno no tiene por qué estar orgulloso de nada. ¿Qué te hace esto a tu relación con la gente? ¿De qué te quejas? Una vez un joven vino a quejarse de que su novia lo había desilusionado, que lo había traicionado. ¿De qué se quejaba? Esperaba algo mejor. Espera lo peor. Tú estás tratando con gente egoísta. Tú eres el idiota. Tú la glorificaste. No es así. Tú pensaste que ella era una princesa. Pensabas que la gente era buena. No, no es así. No es buena. Es tan mala como tú. Mala, ¿me entiendes? Claro, porque le han lavado el cerebro. Está dormida, lo mismo que tú. ¿Y qué crees tú que la gente pretende? Satisfacer su propio interés. Lo mismo que tú. No hay ninguna diferencia. Puedes imaginarte cómo es de liberador saber que tú nunca volverás a desilusionarte, que nunca volverás a decepcionarte, que nunca volverás a sentirte traicionado, que nunca te sentirás rechazado. ¿Quieres despertar? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser libre? Bueno, renuncia a tus falsas ideas. Mira a través de la gente. Si miras a través de ti mismo, mirarás a través de todos los demás. Entonces los amarás. Si no es así, estarás todo el tiempo luchando con tus ideas equivocadas, esas que tú tienes acerca de ellos, con tus ilusiones que constantemente se estrellan contra la realidad. Quizás esto sea demasiado alarmante para ti. Sí, esto, entender qué se puede esperar de todos los seres humanos. ¿Qué se puede esperar? Que sean egoístas y que busquen su propio interés, bien sea en forma ruda o en forma refinada. Esto los lleva a ver que no hay nada por qué desilusionarse. Nada. No hay por qué decepcionarse de nada. Si hubieses estado todo el tiempo en contacto con la realidad, no te habrían decepcionado nunca.
Pero has decidido pintar a la gente de colores brillantes. Decidiste no mirar a través de los seres humanos. Decidiste no mirar a través de ti mismo. Y ahora estás pagando el precio.